partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos y buenas tardes tengan todos y tengan todas bienvenidos y bienvenidas al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgo de desastres. Recuerden que nosotros buscamos humildemente contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos bajo un lema: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Hola Adelfo, hola amigos oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy Andrés Prusca, quien se ocupará del control técnico del espacio, y como productores y moderadores los periodistas Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. Como asesor de los contenidos del programa está el doctor Alejandro Linayo. En la asistencia de producción el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9 Enrique Torres. Bueno, el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas de Venezuela. Adelfo, así damos inicio hoy viernes 1 de abril al programa número 22 de Información a todo riesgo. Así es, Nilsa y amigos y amigas, y estamos preparados. Antes quisiéramos tomar apenas unos segundos para agradecer con mucha sinceridad y con mucha alegría además los reportes de audiencia que hemos tenido de países como México y Argentina, quienes o bien siguiéndonos a través de la emisora en su versión digital éxito 100.9fm.com.be o bien por internet en el depósito de programas que tenemos nosotros. Por alguna de las dos vías nos han escuchado y nos han enviado reportes, y a todos ellos vaya nuestro saludo. Bueno, diciendo esto, más adelante vamos a tener unos minutitos para recordarles dónde está ese repositorio de programas. Vamos a hacer ya paso a nuestra primera sección. Con los especialistas. Y con los especialistas tenemos hoy al doctor Bernardo Fontal. Es profesor titular jubilado del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Bueno, sí, tenemos a este ilustre invitado, y en cuanto a su extensa formación, no vamos a leerla todo, pero van a darse cuenta de que es una persona con mucha autoridad para estar aquí presente con nosotros. El profesor Bernardo Fontal cumplió el pregrado y obtuvo el título de Bachelor en Química en la California State University en Los Ángeles, eso fue en el año 65, luego hizo un doctorado en Química en la University of California, en Los Ángeles también, eso fue en el 69, y más adelante un postdoctorado en la Princeton University, en New Jersey, eso fue entre el 69 y el 72. Todas estas universidades, como ustedes saben, están en los Estados Unidos. También es magíster en educación. Esto lo obtuvo en el año 91 en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. También cumplió su año sabático en Stanford University, en Palo Alto, en Estados Unidos, en el año 78. Luego cumplió un viaje de verano entre el 79 y el 80 en el Instituto de Catálisis en Francia, en la ciudad de Villauban. Eso fue en el 85. Y luego estuvo en el Instituto Tecnológico de California, el Caltech, en el año 93. Hizo también un viaje de estudio a la Universidad de Texas A&M, en el College Station, en el año 90. También el doctor Bernardo Fontal tiene 172 asistencias a congresos internacionales y nacionales, tiene 77 publicaciones científicas, 37 libros y monografías en el área de química general, química ambiental y química industrial. Pertenece al sistema de programa de promoción al investigador, conocido como PPI, ahora conocido también como el programa de estímulo al investigador como nivel 4. Recibió la medalla bicentenaria de la Universidad de los Andes, ha enseñado en universidades de Perú, México y en la Universidad de Alcalá de Henares de España, eso en 1980.
Bueno, este es con todo, es un resumen de nuestro invitado, al cual de verdad le agradecemos mucho su gentileza de dedicar un poquito de su tiempo para acompañarlo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Cosa que se nos pasó decir al comienzo del programa, es que el tema de hoy es como una prolongación de lo que hemos venido haciendo en los 2 programas anteriores a propósito del terremoto y posterior tsunami que se originó el 11 de marzo en Japón. Una de las particularidades de este desastre es que tocó y afectó una planta nuclear ya famosa, la de Fukushima, y desde entonces en todo el mundo no se habla de otra cosa que de qué vamos a hacer los seres humanos con el tema de la producción energética, sobre todo la nuclear, tomando en cuenta los riesgos que implica este tipo de energía. Por lo tanto, nosotros hemos titulado más o menos el programa de hoy, el riesgo tras la producción energética, y para eso precisamente le damos la bienvenida al doctor Fontal. Nuestra primera pregunta, doctor Fontal, gracias por estar nuevamente con nosotros, es la siguiente. ¿Es acertado decir que todo esfuerzo de producción energética que emprenda el ser humano va a llevar implícita una carga de riesgo para el ambiente y por ende para el ser humano? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Información a Todo Riesgo. Definitivamente la humanidad en este momento cabalga en un uso energético, yo diría, bastante amplio. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la mayoría de las fuentes energéticas primarias son de origen fósil. Eso implica que son no renovables, o sea que están condenadas, si se quiere, a ser utilizadas y terminarse. Más del 80% del consumo energético actual se basa en combustible fósil, petróleo, carbón y gas natural. Y bueno, las otras fuentes son relativamente modestas en este momento. Hay la esperanza futura de que pueda incrementarse esa contribución, ¿no? La producción de energía, indudablemente utilizando combustible fósil, nos ha llevado a una situación de riesgo para la humanidad, yo diría que bastante severo, ya que toda la quema de todos estos combustibles produce dióxido de carbono, que es un gas denominado gas invernadero, o sea que atrapa el calor solar en la atmósfera terrestre, y por ende eventualmente si hay un consumo masivo y no hay digamos el dióxido de carbono permanece en la atmósfera, el planeta está llamado a calentarse, no sabemos todavía cuánto, pero todos los indicios parecen indicar que definitivamente vamos hacia un calentamiento global. Hay más población, más producción. Todo ello equivale, por supuesto, a más consumo de energía. Por lo tanto, ¿es el futuro humano un escenario inevitable de excesos en la búsqueda de fuentes energéticas, profesor? Yo normalmente soy una persona muy optimista, ¿no? Pero después de trabajar bastantes años en este tema, digamos que empiezo a perder un poco esta visión, ¿no? El problema es un problema de magnitud. Considerando que la población mundial ha venido incrementándose severamente, y igualmente el camino que hemos tomado de desarrollo es un camino muy consumidor de energía. No necesariamente hemos aprendido o estamos dispuestos a utilizar la energía de forma eficiente. O sea, yo diría que somos malgastadores energéticos, ¿no? Sí. Para darles una idea, en este momento el consumo mundial es de 1000 barriles de petróleo por segundo. ¿Okay? Eso nos lleva a 85 millones de barriles por día o 30 billones de barriles al año. Entonces, la cantidad de consumo de combustible fósil es realmente enorme. Entonces, cualquier búsqueda de fuentes energéticas en este momento, como están basadas en combustible fósil, definitivamente van a crear un escenario que va a ser complicado en términos de los riesgos futuros. O sea que cada vez vamos a traspasar más la línea que nos ordena el sentido común de la prudencia.
para buscar combustibles donde no lo hay? Bueno, yo diría que sí, ¿no? Lamentablemente, como dije, ¿no? El camino de desarrollo, entre comillas, que se ha planteado, yo diría, la gran humanidad, es un camino muy consumidor de energía. Y como se basa en este tipo de combustible, pues definitivamente una cosa va ligada a la otra. O sea, tan pronto se utilice combustible fósil, se produce CO2, aumenta la cantidad de CO2, aumenta la cantidad de gases invernaderos, aumenta la temperatura promedio del planeta. Entonces ahí hay definitivamente un riesgo muy severo, ¿no? Sí, quería complementar esto con, si hacemos una retrospectiva y observamos o tenemos en cuenta algunas situaciones de desastres ambientales producidas o vinculadas a la producción energética. Tenemos dos ejemplos muy cercanos. El más cercano obviamente tiene que ver con lo de la central nuclear de Fukushima, impactada por el tsunami, y que en este momento pues mantiene a todo el gobierno japonés volcado en un intento desesperado por evitar que se sigan produciendo fugas. Más atrás tenemos el famoso caso de la plataforma Deep Horizon, sí, en Golfo de México, que produjo una de las catástrofes ambientales más mediáticas, además, dicho sea de paso, porque todo el mundo siguió de cerca los esfuerzos por taponar allí esa fuga de petróleo. Viendo estos desastres y lo que ha sido, lo que han representado para la humanidad, ¿hacia dónde apuntan entonces las iniciativas de las llamadas fuentes de energías alternativas? Es decir, viendo estos desastres, como que uno pensaría que entonces el ser humano con mayor razón o con mayor celeridad va a fijarse en estas fuentes renovables alternativas y a poner un empeño más en lograr alcanzar una producción energética a partir precisamente de estas fuentes distintas, en base entonces a esta experiencia negativa que nos están dando estos ejemplos. Sí. Bueno, sí, ahí hay dos aspectos interesantes, ¿no? Uno, el hecho de que si uno habla con los ingenieros nucleares, ¿no? que manejan las plantas nucleares, siempre ha existido la visión de que definitivamente las plantas nucleares eran lo más seguro que había en producción energética. Igualmente, ¿no? Si uno hablaba con los ingenieros de plataformas, también ellos tenían la visión de que las plataformas se tomaban todas las medidas de seguridad habidas y por haber, de manera que se reducía al mínimo los posibles accidentes. Pero bueno, ambas situaciones nos han demostrado que definitivamente hay muchas situaciones aleatorias sobre las cuales no tenemos ningún control. Por ejemplo, la presión que viene y que fue un poco la causante, digamos, del problema en el Golfo de México, es una presión que sobrepasó los límites de los materiales de las tuberías que estaban utilizando. Indudablemente que eso se hizo sin mala intención, simplemente se jugó a la ruleta rusa y se pensó que eran suficientes las características de esos materiales. Igualmente en el caso de la planta nuclear en Fukushima, igualmente allí la planificación yo diría que fue excelente, pero a nadie se le ocurrió que un tsunami iba a venir a destruir todo el sistema de refrigeración. Imagínese. Profesor, debemos hacer una pequeña pausa y luego continuar con esta interesante conversación. Al regreso, quisiera que viéramos ver qué frena el avance de esta implantación efectiva de las fuentes alternativas de energía. Es, por ejemplo, un asunto insalvable el tema de la capacidad de producción en todo caso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, de vuelta en Información a Todo Riesgo por Éxitos 100.9. Hoy estamos conversando con el doctor Bernardo Fontal,
quien nos está ayudando a abordar el tema sobre el riesgo que pudiera haber o pudiese existir detrás de la producción energética. Y esto viene a cuento a raíz de la situación muy reciente que vive Japón con respecto a la planta nuclear de Fukushima y de otras experiencias pasadas. Bueno, Nilsa había dejado, doctor Fontal, una interrogante, es decir, ¿qué es lo que está frenando? Partamos del supuesto, vamos a decirle esto a nuestros oyentes, de que según los análisis de los expertos, parecen haber entonces fuentes energéticas que son menos riesgosas para el ambiente y para el ser humano que las que estamos utilizando en la actualidad, que los combustibles fósiles o la energía nuclear, por ejemplo. Entonces, si uno analiza esa relación entre qué cosa es más riesgosa que la otra, entonces pareciera que estas energías alternativas o renovables son son mejores. ¿Qué frena entonces el avance de que estas energías, de las cuales se habla de hace unas cuantas décadas, no se hayan implantado del todo? Seguimos bajo el yugo, vamos a decir, del oro negro. Bueno, yo sospecho que hay varias razones, ¿no? Una que que hay que decirla para el público en general, es el hecho de que mientras el petróleo era tan barato, no había mucho incentivo para dedicarse a otras fuentes energéticas. Sin embargo, el petróleo, o las fuentes de energía barata, la llamo yo, están destinadas a terminarse, y yo diría que relativamente pronto. Estamos, el año 2010, entre 2010 y 2015, marca el punto máximo entre la producción y la demanda. A partir de ahí empieza a decaer la producción, porque ya no hay nuevas fuentes, digamos, de descubrimiento de pozos petrolíferos masivos. ¿Okay? Entonces ahí va a haber una situación interesante que de repente la podemos retomar más adelante, que tiene que ver con el término o el fin de la energía barata. Mucho de lo que la sociedad ha desarrollado está basado en energía, en el costo muy bajo de las fuentes energéticas, siendo la principal pues el petróleo, el carbón y el gas natural. Eso por una parte. Lo otro es de que desde el punto de vista de conocimiento científico estamos atrasados en la investigación básica para las fuentes alternas. A mi juicio, la única fuente confiable a futuro es el sol. La luz solar es la única fuente confiable. Habrán algunas otras pequeñas geotérmicas, hidráulica, etcétera, pero el sol siempre va a estar allí, esperemos, siempre va a estar allí con nosotros. La ventaja que tiene la distancia a que estamos del sol es que la densidad de radiación que incide sobre la Tierra es relativamente baja. La luz solar es relativamente baja. Entonces para poder utilizarla directamente necesitaríamos unos captadores de energía muy, muy eficientes. Las celdas solares, digamos, más modernas, más eficientes, llegan al orden de un 30-35%. O sea que de la energía que ingresa solamente un 35% se podría utilizar directamente, ¿no? Esto pues crea un problema importante. El otro punto es la magnitud. O sea, si se acuerdan todos los 1000 barriles por segundo que estamos utilizando en energía, eso da, si uno hace una pequeña comparación, para poder suplantar las energías actuales, la cantidad de producción energética actual, necesitaríamos el equivalente a 300 represas de las grandes, digamos, que hay en Estados Unidos, hidroeléctricas, o 6.000 plantas nucleares. 6.000 plantas nucleares. No hay suficiente uranio para cubrir 6.000 plantas nucleares. Necesitaríamos 6 millones de turbinas eólicas. 6 millones de turbinas eólicas para el equivalente. O 1.000 millones de paneles solares. Entonces estamos hablando de una magnitud muy considerable para reemplazar, si queremos hacer un reemplazo, digamos, masivo, ¿no? Entonces la única alternativa es que vamos a tener que ir trabajando poco a poco. Y un aspecto que conviene destacar
es el hecho de que tenemos que utilizar lo que nos queda de energía barata para poder producir las energías alternadas. Sí, hay un dato, doctor Fontal, que conseguimos precisamente revisando, haciendo la producción del programa, que va a ser una información que vamos a leer al final del programa, por cierto, que tiene que ver con la energía eólica, que en el caso de España están anunciando hace pocas horas, ayer, que ellos habían logrado ya por primera vez convertir la energía eólica en España en la principal fuente de generación eléctrica. La nota más o menos decía que la energía eólica confirma la importancia que ha adquirido para cubrir la demanda eléctrica sin comprometer en exceso el medio ambiente ni la balanza comercial. Y en marzo, por primera vez, en este mes que acaba de terminar, hasta ayer, la energía generada a partir del viento fue la tecnología con mayor producción eléctrica por encima del resto según la red eléctrica de España. Entonces, en el caso de España, esto parece ser una muy buena noticia, que los españoles se están celebrando el hecho de haber alcanzado un porcentaje. La Unión Europea, de hecho, está buscando que de aquí al año 2020, el 20%, o sea, todavía falta bastante, ¿no? Bastante falta de aquí al año 2020, pero bueno, en términos de la humanidad eso es nada. Pero de aquí al 2020 la Unión Europea aspira que el 20% de toda la producción energética esté asociada a la energía producida por el viento. Entonces, a usted estos números que le dicen, ¿se va por buen camino? ¿Son signos esperanzadores? Bueno, definitivamente cualquier contribución de energías alternas va a ser, digamos, bueno, ¿no? Indudablemente que los países europeos son los que en este momento tienen la mayor inversión y la delantera en tratar de utilizar estas fuentes alternas, ¿no? Los países como Dinamarca, Alemania, España también. Entonces, el problema que surge es que si uno hace es la magnitud de la demanda, ¿no? Y además de que pues, la electricidad solamente se puede utilizar para ciertas cosas, ¿no? La producción eólica produce electricidad muy bien para fines domésticos, para los comercios, etcétera, etcétera. Para producción industrial, o sea, cuando necesita alta densidad, alta corriente, no es muy efectiva. Actualmente no es tan efectiva. Entonces ahí habrá un vacío que habrá que llenar, ¿no? Para las grandes empresas que necesitan mucha corriente para mover motores y demás, ¿no? Eso por una parte. Lo otro es que, claro, la energía eólica pues depende de si los vientos soplan o no. Sí. Entonces si no sopla el viento, pues no hay. Entonces es necesario en algún momento utilizar el viento y tratar de almacenar energía. El problema clave que no ha sido resuelto es cómo almacenar energía. Bueno, se habla de las baterías ya, pero no hay baterías tan eficientes que uno lo pueda almacenar mucha energía allí para mucha corriente eventual, sin que sea masiva, ¿no? Masiva y muy costosa eventualmente. Entonces allí hay ese pequeño problema de densidad de corriente por una parte y la cantidad de amperios que tú necesitas en algún momento. Yo quisiera tomar el tema central, que es el riesgo tras la producción energética. Y en el caso de la planta nuclear de Fukushima, fue un evento natural el que se encargó de poner en cuestionamiento los estándares de seguridad, ¿cierto? Superar esos estándares de seguridad parece un listón muy alto en cuanto a la capacidad tecnológica e inversión. Entonces, ¿puede esta realidad desestimular el cumplimiento cabal de normas renovadas de seguridad nuclear en todo caso? Bueno, sí, a mí me tocó vivir la época que se llamó los átomos para la paz. Eso en los años 50, en la que una inversión masiva de parte del Estado, del gobierno de Estados Unidos, por convencer a la gente de que la energía nuclear era vamos a decir, la panacea, ¿no? La octava maravilla, y tan es así que el sentimiento de la gente era que, bueno, ya teníamos el problema de la energía resuelto.
es peligroso, digamos, hacer ese tipo de aseveraciones, ¿no? También se ha un poco hablado demasiado quizás con respecto a las esperanzas de las energías alternas, sin realmente decirle al público todo lo que implica, ¿no? Desde la investigación básica, que está bien retrasada, hasta todo lo que eventualmente pudiera ser el reemplazo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la energía nuclear, la energía nuclear uno lo que utiliza es el calor generado por en este caso la fisión nuclear. Bueno, la planta se acomoda de manera que tenga lo que se llama la reacción en cadena, para que sea suficientemente rápida la generación de calor, pero las plantas nucleares son increíblemente ineficientes. De toda la energía calórica producida, se utiliza directamente para producir el vapor que luego mueve la turbina y produce electricidad. Es básicamente como entre 10 y 20% en el mejor de los casos. O sea que un 80% del calor hay que enfriarlo. Y por eso esas enormes torres de enfriamiento que están anexas a las plantas nucleares, porque hay que deshacerse de todo ese calor, ¿no? Y casi siempre pues, hay que ponerla cerca al mar o una fuente de agua muy grande de agua para poder tener suficiente agua para enfriar, que fue básicamente el problema en Fukushima, ¿no? O sea, la planta automáticamente se paró, y se para porque, bueno, inmediatamente hay sistemas automáticos que disminuyen la reacción en cadena y se para la planta, pero el calor sigue allí porque el calor ya se ha generado. Igualmente, todo el combustible utilizado se almacena, pero la reacción nuclear sigue y sigue produciendo calor. Entonces el problema grave en esta planta nuclear fue la generación masiva de calor, que como no había cómo enfriarlo eficientemente porque el tsunami acabó con todo el sistema de refrigeración, pues se creó ese problema de explosiones después, porque cuando está muy caliente y se le echa agua, inmediatamente el agua se descompone y produce hidrógeno, y el hidrógeno entonces se enciende fácilmente, ¿no? Eso fue lo que hubo ahí. Al menos la primera explosión fue una explosión de hidrógeno. Ok, doctor, nuevamente vamos a hacer una pausa para un mensaje relacionado con nuestras instituciones que nos apoyan, y a la vuelta vamos a seguir ya con la fase final. Vamos a tener unos minutos adicionales con el doctor Bernardo Fontale. A la vuelta. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Bien, continuamos con información a todo riesgo, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy conversando con el doctor Bernardo Fontal sobre los riesgos que hay detrás de la producción energética. Nilsa. Sí, Adelfo. Y como siempre, profesor, nosotros acostumbramos a salir a la calle a consultar a los ciudadanos sobre el tema que siempre vamos a tocar, y esta vez salimos a la calle para preguntarle a los ciudadanos si ellos consideran que la humanidad debe necesariamente pagar un precio ambiental para lograr una producción energética. Vamos entonces a nuestra sección. Ellos opinan. Pienso que la humanidad, pues, de tantos golpes irá aprendiendo, y en algún momento tendremos que empezar a cambiar. La humanidad en todos los ámbitos, no sé en pero en todos los ámbitos ha demostrado siempre sobrevivencia y supervivencia. Hace más de 2 siglos un reverendo Malthus dijo que a esta fecha estaríamos muriéndonos de hambre, y no nos estamos muriendo. En el caso de la energía, pues habrá alguna solución que la humanidad encontrará, como siempre la ha encontrado. El problema está en los sistemas también económicos, que estamos entre extremos. El capitalismo salvaje, pues, que lleva a una destrucción, pero habrá una salida intermedia. Indudablemente hay que mirar la situación con optimismo. Yo pienso que nada que atente contra el ambiente, nada que atente contra el futuro de la humanidad
amerita pues que haya tanta inversión en generación de energía. O sea, si el mundo funcionó bien, en equilibrio, antes de que el hombre comenzara con todos estos inventos, supuestamente para darle más comodidad a la humanidad, eso no pienso que vale la pena. O sea, yo creo que hay maneras de generar energía sin tanto impacto ambiental y sin tanto riesgo a futuro para la humanidad. Considero que no es necesario que la humanidad se arriesgue por la generación de energía atómica, ya que existen otras fuentes de generación eléctrica como la energía eólica y la energía hídrica, que pueden ser aprovechables y no son tan dañinas para el ambiente ni para el ser humano. Bien, los ciudadanos hablaban sobre si necesariamente tenemos que pagar un precio ambiental alto para lograr una producción energética. ¿Qué le parecen los comentarios, doctor Fontal? Bueno, yo diría que es lo que más o menos uno espera del público en general, ¿no? No tanto porque quieran que eso sea así, ¿no? Por una parte quizá falta de información, pero por otra parte siempre está esa visión, vamos a decir, súper optimista, ¿no? Que sobrepasa o sobrepasaría, digamos, los niveles reales. Lo que te decía hace poco, ¿no? El gran boom que se le ha dado, el gran énfasis que se le ha dado a nivel propagandístico de las fuentes alternas. Yo en el año 76 trabajé en la Universidad de Stanford, trabajé en ese problema, ¿no? Y el problema era básicamente tratar de mirar a futuro qué era la fuente más confiable. El futuro, a mi juicio, en términos de fuentes sustentables, es lo que se denomina la economía del hidrógeno. Implica romper la molécula del agua, producir hidrógeno y oxígeno y luego recombinarlo. Ya existe la tecnología para recombinación en celdas de combustible. Se produce agua de nuevo y electricidad en forma muy, muy eficiente. Pero eso necesita un punto clave que no lo tenemos, que se llama catalizador. Yo trabajé hace tiempo en un catalizador. Entonces, en ese sentido, la investigación básica para encontrar ese catalizador que tome luz solar directamente y la utilice para romper la molécula del agua es la clave del futuro. ¿Por qué? Porque tenemos mares y mares de agua. Como la reacción es reversible y es muy eficiente, el producto no es contaminante, es la misma agua, entonces sería ideal utilizar luz solar, que es la única confiable en mi juicio, utilizar agua que tenemos en abundancia, romper el agua, rejuntarla y en el proceso sacarle la electricidad que necesitamos. Nuevamente, entonces tengo que preguntarle, doctor, si ese escenario que usted, bueno, en más de una ocasión, alguno habrá se habrá asomado a este tema de estas posibilidades que hay con el hidrógeno, utilizándolo como fuente energética, como usted brevemente lo ha explicado, y entonces uno dice, bueno, si por allí apuntan todo, la capacidad del conocimiento humano puesta al servicio del desarrollo de esas tecnologías, uno a veces como que piensa que hay no solo un desinterés, sino que hay como incluso algún interés oculto de que estas tecnologías no tengan el desarrollo y la evolución que uno supone. ¿O será una cuestión de esperar? Bueno, sí, lo que decía hace rato, ¿no? El hecho de que la energía fue tan barata, porque ya no va a ser barata a futuro, realmente no incentivó que, por ejemplo, empresas privadas invirtiera en este tipo de investigación. Porque pues digamos la investigación privada siempre tiene que tener así como un objetivo de que eventualmente va a recuperar la inversión, ¿no? La fuente de hidrógeno como posible futuro tiene un pequeño detalle que hay que mencionarlo, ¿no? Para no dar la falsa impresión. El mejor catalizador para la celda de combustible, para reunir de nuevo el hidrógeno con el oxígeno y producir agua y electricidad, requiere del catalizador platino.
El platino es el mejor elemento que hace ese proceso. El platino es un material escaso. O sea que por ahí también nos sale la naturaleza un poco a frenar el camino, ¿no? Se habla mucho de la energía nuclear, pero el uranio también es un material escaso. O sea, las proyecciones que yo he visto aún con todo el desarrollo futuro que tengan las plantas nucleares, para el 2050 ya no habrá suficiente uranio para más plantas nucleares. Simplemente se va a ver agotado, ¿no? Y entonces siempre vamos a encontrar algún escollo que pues habrá que ver cómo le damos la vuelta, ¿no? Pues oyendo todo esto parece indicar que por varias décadas países como Venezuela, por ejemplo, que es un abanderado en la producción petrolera, y otros cuya energía está centrada en plantas nucleares, tendría que lidiar con instalaciones propensas a situaciones de desastre a partir de accidentes o por efectos naturales. ¿Qué hacer mientras tanto? Bueno, sí, el desarrollo de producción energética está entrando, a mi juicio, en una encrucijada, ¿no? Tomamos, por ejemplo, la mayoría de las plantas hidroeléctricas en los países más desarrollados ya están llegando a 50, ya están pasando 50 años. 50 años es el tiempo de vida media de una hidroeléctrica. Digamos, después de que te pasan 50 años ya hay que pensar que la tecnología ya está muy caduca, etcétera, etcétera. La mayoría de las plantas termoeléctricas a nivel mundial también son viejas. Vieja es el término que yo utilizo porque definitivamente son ya de tecnología vieja, ¿no? Se habla mucho de modificarlas y traer nueva tecnología. No sé si quizás han escuchado hablar del carbón limpio. O sea, hay que retornar al carbón, pero se habla mucho del carbón limpio. A mi juicio no hay tal cosa. Carbón limpio no existe. Existe tecnología para trabajar los afluentes. Los efluentes que salen de las chimeneas, eso está bastante bien controlado. Pero sigue habiendo el problema de que, bueno, ¿qué vamos a hacer con el dióxido de carbono? Se habla mucho hoy día de secuestrar el dióxido de carbono. Pero esa es una tecnología que apenas empieza, es muy energéticamente costosa y además es tecnología no comprobada, ¿okay? Y sirve solamente para fuentes estacionarias, como una termoeléctrica. Por ejemplo, para automóviles que van por las carreteras emitiendo dióxido de carbono, quemando gasolina, pues definitivamente esa alternativa no se puede utilizar, ¿no? Entonces, allí está pues el problema de que pues tendremos que vivir con tecnología vieja que vamos a tener que ir reemplazando de alguna manera. Sí, y bueno, y precisamente en este contexto, si tomamos en cuenta que, bueno, los científicos tendrán todo el intelecto humano, estará centrado en la búsqueda de fuentes alternativas sustentables y sostenibles de energía. ¿Qué podemos hacer el resto de la humanidad para, digamos, hacer que esta transición a otras fuentes de energía sea razonable? Bueno, hay un aspecto que sí vale la pena mencionar, y es el que yo creo que todos podemos contribuir, ¿no? Y es realmente el ahorro energético. Nos hemos acostumbrado por el hecho de que la energía era muy barata y que muchas veces está subvencionada por los estados. Entonces cosa que no le cuesta, entonces la más barata. Lamentablemente es un poco parte de la idiosincrasia humana, ¿no? El ahorro energético, si todos contribuimos, aunque sea un poquito, pues al final hay una gran contribución, de manera de hacer más eficiente el uso de la energía para los fines, digamos, rutinarios, ¿no? En la casa, en la oficina, en la fábrica, aún utilizar el automóvil, ¿no? O sea, pensar que utilizar el automóvil implica producir dióxido de carbono y gastar energía, ¿no? Eso es una contribución. Doctor, nos quedan unos segundos con la entrevista, ¿no? Y en este último momento, retomando la palabra riesgo y centrándonos en la intención del programa de hoy, que es el riesgo tras la producción energética, una última mirada suya a futuro. Para concluir, nos estamos exponiendo, estamos violentando fronteras de raciocinio, estamos tentando a la naturaleza
con nuestra necesidad a veces de conseguir fuentes energéticas a toda costa, o podemos concluir con una mirada un poco más optimista? Bueno, yo le voy a decir lo siguiente, ¿no? Necesitamos realmente preparar a la gran población para una situación compleja. Los próximos 25 años van a ser muy importantes, digamos, para la humanidad. Hay 3 factores que van a confluir, y a mi juicio pues son 3 factores desagradables, ¿no? Uno es el gran aumento poblacional. Entre más población, ya lo hemos mencionado, entre más población, más energía se requiere. El otro es el cambio climático, el efecto invernadero, que va a tener severas consecuencias. Y el otro factor que va a ocurrir más o menos en el mismo tiempo es el término o el fin de la energía barata. Estos 3 factores, a mi juicio, van a poner a prueba la capacidad de la humanidad de poder copar con el riesgo que eso va a implicar desde el punto de vista social, económico. Prácticamente todos los ámbitos van a estar tocados por esa confluencia de factores, bueno, vamos a decir negativos, pero que vamos a tener que prepararnos para de alguna manera adaptarnos y aprender a copar con esa situación. Bueno, profesora, excelente participación y por supuesto agradecidos nosotros aquí, por supuesto los oyentes, por su participación. Muchísimas gracias al doctor Bernardo Fontal. Vamos a hacer nuestra última pausa para regresar a la última parte de nuestro programa Información a Todo Riesgo. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Minutos finales de información a todo riesgo. Hoy viernes 1 de abril, en nuestro programa número 22, vamos a pasar revista a lo que fue noticia esta semana. Iniciamos con la primera información que nos dice que la radioactividad en el mar japonés se dispara a 4.385 veces por encima del límite legal. Esta noticia está fechada en Tokio el 31 de marzo. Y está disponible en www.elpaís.com. Así es. La radiactividad en el mar japonés se dispara en los alrededores de la central de Fukushima. La iodina supera en 4.385 veces el límite legal, superando a la cifra récord de 3.355 veces registrada ayer en las muestras de agua que se hicieron. Una nueva muestra tomada en un túnel subterráneo en el exterior de una turbina del reactor 1 señala que los niveles de radiación son 10.000 veces superiores a lo normal, según ha informado la empresa operadora Tokyo Electric Power. El primer ministro Naoto Kan, por otra parte, ha reiterado que la central será desmantelada en cuanto sea posible. Mientras tanto, continúan los esfuerzos por drenar el agua contaminada en la central. El gobierno japonés, muy criticado por la gestión de la crisis nuclear, ha rechazado la recomendación de ampliar la zona de exclusión nuclear de 20 kilómetros, de la que hasta ahora ha evacuado a todos sus ciudadanos. Una segunda noticia habla de que fueron demolidas más de 1.500 viviendas situadas en la zona de alto riesgo en Caracas. Esta noticia es fechada en la ciudad de Caracas, precisamente el pasado viernes 25 de marzo, y está disponible en www.el-nacional.com. Más de 1.500 viviendas que estaban en alto riesgo en el municipio Libertador han sido demolidas por funcionarios de la Alcaldía de Caracas con el fin de prevenir que estas zonas sean habitadas de nuevo. Así lo informó el presidente del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, Iván Martínez, quien además detalló que solo en la carretera vieja Caracas-La Guaira han sido derribadas 800 viviendas. Las viviendas demolidas resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones caídas en el país durante el último trimestre del 2010,
por lo que los inmuebles quedaron inhabitables. Hay una tercera noticia que nos dice que Haití y la Unión Europea lanzan un programa para fortalecer sistemas de prevención de desastres. Esta noticia está fechada en Puerto Príncipe el 28 de marzo y está disponible en www.f.com. El gobierno de Haití y la Unión Europea lanzaron el pasado jueves un programa para fortalecer el sistema de prevención de desastres en el país, particularmente vulnerable a los fenómenos naturales, y firmaron un memorándum de entendimiento al respecto por un total de 15 millones de euros. Durante la presentación del Programa Europeo de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el ministro de las Colectividades Territoriales y de Interiores, Paul Antoine Bien-Aimé, celebró este lanzamiento a poco más de 2 meses de la próxima temporada de huracanes en el Atlántico. Así es, Nilsa, y ahora vamos a darle paso a nuestra próxima sección, que es la sección de Hoy Recordamos, y lo vamos a hacer con un tema bien interesante. Sí, es la polémica por el doble terremoto de 1812. La interminable controversia sobre aquel famoso terremoto ocurrido el 26 de marzo de 1812 tuvo a finales de la década de los años 90 un nuevo elemento, ya que en las primeras jornadas de sismicidad histórica en Venezuela, desarrolladas en Trujillo en mayo de 1997, el antropólogo Rogelio Altés planteó la hipótesis de que este sismo no fue uno, sino 2 terremotos. El primero de ellos destruyó Caracas y la región centro-occidental a las 4 de la tarde, mientras que el segundo terremoto sacudió a Mérida cerca de las 5 de la tarde de ese mismo día. De acuerdo con este investigador, en aquellos tiempos las iglesias importantes realizaban 5 cultos durante el día, de tal forma que como no existían relojes en cada ciudad, los prelados eran expertos en determinar la hora a partir de la posición del sol en el cielo. La fecha en que ocurrió el terremoto era muy especial desde el punto de vista de la iglesia cristiana y solo estaba permitido realizar un servicio religioso, la misa del Jueves Santo, la cual no podía comenzar antes de las 4 de la tarde. En Caracas recién se iniciaba el servicio religioso cuando se presentó el gran sismo, deteniendo el reloj de la catedral de esa ciudad en la hora precisa de la catástrofe, las 4:07 de la tarde. En Mérida, por el contrario, el servicio ya había terminado, puesto que según cuenta don Tulio Febres Cordero, terminado el acto religioso, el obispo se retiró a su palacio, lugar donde lo alcanzó la formidable sacudida que redujo a escombros a la ciudad de Mérida, tal como reseña el mismo don Tulio. Si se considera que esta misa que se realizó en la iglesia de San Francisco, la catedral casualmente se encontraba en construcción, la cual, según el ingeniero Rafael Torre de la Universidad de los Andes, está ubicada en la avenida 1, distante 5 cuadras del Palacio Arzobispal. Entonces, el terremoto de Mérida debió ocurrir cerca de las 5 de la tarde, 1 hora después que el terremoto de Caracas, ya que la misa había terminado y el obispo tuvo tiempo de caminar 5 cuadras. Así es, este argumento hace pensar que en 1812 ocurrieron no 1, sino 2 terremotos y hasta el presente se creía que había sido un solo evento. Desde el punto de vista de los sismólogos, esta conjetura resulta interesante debido a que aún no se había logrado explicar claramente la causa de que algunas poblaciones ubicadas en la región de daños entre Mérida y Caracas, como por ejemplo Trujillo, no sufrieron daño alguno en este terremoto. Sin embargo, don Melchor Centeno Grau reporta la hora del terremoto de 1812 en Mérida, las 3:40 de la tarde. También lo reporta don Tulio Febres Cordero, a las 4 en punto de la tarde. Bueno, quedará como una polémica histórica. Este material lo tomamos de Noticismo, ese excelente material que produce el profesor Jaime Lafalle de Fundapris. Y con esta lectura, bueno, vamos a hacer las recomendaciones finales del caso. Una es que recuerden que este programa sale en su versión impresa los días lunes en las páginas del Diario de los Andes. Quiere decir que el próximo lunes, que es 4 de abril, lo podrán tener allí un resumen. Por supuesto, no podemos explicar todo lo que nos dijo amablemente nuestro invitado de hoy, el doctor Bernardo Fontal, pero un resumen de lo que él dijo va a estar allí, igual que la sección que acabamos de leer, Hoy Recordamos, e igualmente algunas de las notas leídas en Fue Noticia. Y también otro elemento que vale la pena siempre recomendarle a nuestros oyentes es que si desean tener la posibilidad de escuchar programas pasados, incluso aquellos que hicimos hace ya meses atrás, hay un depositario de estos programas que están en internet y la dirección, vamos a intentar leerla lo más claro posible,
para aquellos que desean escuchar programas pasados es la siguiente: www.esnips.com/web/Sigir con C. Allí están los programas, no todos, pero están casi todos, y dando clic allí puede escuchar distintos temas. Bueno, vamos a recordar que trabajamos para todos ustedes en el programa de hoy. Andrés Pluscas, quien se ocupó del control técnico de este espacio, que como productores y moderadores, los periodistas. Bueno, estuvimos Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Y Adelfo Solarte, 8.965. Sí, hay que recordar, Nilsa, que también nos acompañó como asesor de contenidos el programa el doctor Alejandro Linayo. En la asistencia de producción estuvo el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Y decirles que el programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo total de Total Oil and Gas de Venezuela. Bueno, así nos despedimos, Adelfo, con nuestro lema, que es para que el desastre no nos alcance. Escucha